Bueno, yo soy Julieta, yo soy parte de la Fundación Haciendo. Acá, bueno, empezamos un proceso, esta es la segunda, mientras que se va sumando la gente, vamos a iniciar para aquellos que ya fueron puntuales, van a hacer valer eso también. Así que vamos a empezar con esta segunda charla, varias charlas en este segundo día del conversatorio que empezamos hace ya 2 semanas. La verdad que la primera jornada fue muy buena. Eh, Así que hay varias personas acá del equipo un poco contando lo que es y también contándoles un poco de qué va la fundación. Y la Fundación Haciendo trabaja principalmente en 3 temas que son juventud, trabajo y género y diversidad, también ambiente. Y hoy por hoy queremos seguir discutiendo principalmente sobre política pública y orientada específicamente a las cuestiones de género y diversidad. Nos parece que es hacia donde tiene que ir el Estado, hacia donde tiene que ir el ejercicio de las políticas, así que acá estamos. Entre nosotros está Josefina Mendoza, que es, bueno, la que inició todo este proceso de la fundación. José es diputada nacional, bueno, tiene mucho trabajo en todas estas en materia de juventud, obviamente, de trabajo de género y ambiente, y la idea un poco de la fundación es darle herramientas para seguir construyendo a ella y a un montón de otra gente cómo construimos política pública. José, no sé si nos querés. Sí, hola Juli, bueno, buenas Buenas. tardes a todos, a todas. Obviamente celebrar una vez más el conversatorio y felicitar a todo el equipo que ha sido parte de la elaboración de este espacio, como vos decías, pensando en cómo poder pensar, valga la redundancia, políticas públicas que nos permitan llevar adelante una agenda pensada justamente desde el género, la diversidad y todas aquellas políticas que necesariamente tienen que estar vinculadas con la ampliación de derechos y la agenda de la igualdad. Así que también sumarme a lo que vos decías, ¿no? El espacio de la fundación y los distintos espacios de trabajo que se armaron dentro de la Fundación Haciendo tienen como objetivo la generación de herramientas y obviamente de instrumentos que nos permitan a quienes ocupamos espacios o queremos formarnos y prepararnos para ocupar espacios en la función pública, que eso lo podamos hacer formados, capacitados, profesionalizándonos y entendiendo que la agenda del presente y del futuro tiene que ser sin duda una agenda en pos de la igualdad desde el punto de vista que querramos verlo, ¿no? En este caso, por eso saludo al conversatorio puntualmente para poder charlar sobre la agenda de género y diversidad. Por supuesto también sumarme al agradecimiento a que hoy nos estén acompañando Belén, Esteban, Alejandra y Paloma, y gracias por ser parte de esto y por acompañarnos entendiendo el enorme desafío que tenemos aquellos que queremos desempeñarnos en la función pública, de poder hacerlo de la mejor manera y respondiendo a las demandas y necesidades de los tiempos que corren y de los tiempos que vienen. Así que gracias de nuevo y por supuesto estoy hoy en medio de una sesión maratónica acá en el Congreso, pero en la medida que pueda me voy a quedar a escuchar y a compartir algunas reflexiones. Gracias. Bueno, les voy a presentar el próximo panel, doctora Belén Abdala, que es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad de San Andrés y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de Torcuato de Itela. Se desempeñó como consultora tanto para organizaciones no gubernamentales como para gobiernos nacionales. Y ahora se desarrolla como coordinadora del programa de Instituciones de Políticas del CIPEC desde el 2018. Integra un trabajo de trabajo del TIC 20, que es un grupo de afinidad del G20, bueno, sobre gobernanza global, innovaciones políticas y reformas institucionales. Su panel va a ser trascendencia de perspectiva de género en el diseño de articulaciones de políticas locales. Así que bueno, le damos lugar a Belén para que comience con su panel. Hola a todos, todas, todes. Muchas gracias, Julieta, Andrés, Joaquín y a la Fundación Haciendo por la invitación y por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Quisiera, antes que nada, felicitarles por generar encuentros para discutir temas que son tan importantes para construir una sociedad más inclusiva y participativa. Como decían al inicio, yo soy politóloga y trabajo en el programa de Instituciones Políticas, así que tengo una perspectiva muy institucionalista, y lo tengo que decir porque reconozco mis sesgos, pero me parece importante arrancar aclarando eso.
Y hoy en mi exposición me gustaría compartir con ustedes algunas ideas para pensar el rol de la perspectiva de género en las políticas públicas y cómo podemos transversalizar este enfoque para avanzar en la construcción de políticas que tengan a la igualdad de género como un principio rector. Y para eso voy a dividir mi exposición en dos partes. En primer lugar, repasar por qué importa la perspectiva de género con algunos datos sobre este tema para Argentina. Y en segundo lugar, comentar cómo encaja este enfoque en el ciclo de políticas públicas, resaltando algunos aspectos a tener en cuenta vinculados con la planificación, con los recursos, el uso de evidencia y la participación. El punto de partida, entonces, para esto es la necesidad de transformar estructuras desiguales que existen hoy en día. Todavía el día de hoy el género de una persona determina de muchas formas su participación en la economía, en la política y en tantas otras esferas de la vida pública y privada. Las mujeres sufrimos diversas formas de violencia y discriminación a raíz de nuestro género, enfrentamos una mayor carga de trabajo no remunerado relacionado con las tareas de cuidado, tenemos peores condiciones laborales que los varones, con mayores tasas de informalidad, de precariedad laboral y de desempleo, y también participamos menos en la toma de decisiones. Y me quiero detener un momento en este punto porque si no tenés equidad en la representación y en la toma de decisiones, difícilmente tengas equidad también en los resultados. Por supuesto que desde el retorno de la democracia hubo avances normativos y sustantivos que fueron muy importantes para avanzar en una agenda de equidad, como la Ley de Cupo Femenino del 91, que estableció una representación del 30% en la composición de las listas, o hoy en día con la Ley de Paridad, que se implementó por primera vez el año pasado, determinando la incorporación del 50% de mujeres a nivel nacional, ¿no?, en el armado de las listas de manera secuencial y alternada, pero sin embargo, a pesar de esta ley, a nivel nacional las mujeres ocupan todavía el 40% de las bancas de diputados, que esto es solamente un punto por encima de los valores del periodo 2017-2019, y mientras en el Senado la cantidad de mujeres incluso cayó en este periodo de 42 a 39%. Además, las mujeres permanecemos segregadas al interior de las cámaras. Del total de 46 comisiones permanentes de la Cámara de Diputados, solamente 19 son presididas por mujeres y en su mayoría en aquellos temas que se suelen denominar como generizados, son familia, niñez y juventudes, antes que presupuesto y hacienda. Algo similar también pasa a nivel subnacional en las legislaturas, dependiendo, por supuesto, de las normas que rigen en cada provincia, y también en los ejecutivos provinciales, la situación es similar. Desde 1983 tuvimos 233 elecciones ejecutivas subnacionales y solo 10 fueron ganadas por mujeres. Y a nivel municipal hicimos un relevamiento en CIPEC a partir de las elecciones 2019, mirando las intendencias de los 68 municipios con más de 100.000 habitantes y el número de intendentas se reduce a 5. Entonces, asegurar la igualdad de género en el acceso a los cargos públicos no solo es justo y es un tema de derechos, sino que también es clave para garantizar la equidad en la política pública. Distintos estudios mostraron que cuando las mujeres acceden a espacios de decisión, contribuyen con el avance de la agenda de género de forma transversal, amplían el espectro de los temas y los problemas de política pública que se discuten y también generan precedentes para mejorar la participación de otras mujeres en posiciones de liderazgo. Y además, en la medida que sigan existiendo desigualdades estructurales que están ancladas en normas sociales, culturales, condiciones de mercado, límites institucionales, es factible que la política pública no sea neutral, sino que produzca efectos o reproduzca efectos y resultados que son inherentemente diferentes entre identidades de género. Ocurrió, para poner un ejemplo, con el traspaso al trabajo remoto durante la pandemia. Desde CIPEC hicimos una encuesta a legisladores y legisladoras nacionales luego de la primera sesión remota para evaluar cómo funcionaba esto y buscar oportunidades de mejora, y el 60% de las personas que respondieron a la encuesta considera que bajo esta modalidad de trabajo la carga de trabajo es mayor para las diputadas
que para los diputados, porque estas suelen ser responsables en mayor medida de las tareas de cuidado. Y sin políticas que compatibilicen el trabajo y las tareas de cuidado, es difícil asegurar un acceso equitativo. Otro ejemplo sería en el ámbito electoral. Estamos discutiendo ahora cómo podemos organizar las elecciones en contexto de pandemia y asegurar que haya participación y también asegurar las condiciones sanitarias. Y una de las alternativas que implementaron varios países del mundo es asignar turnos para votar, dividir los padrones electorales y que te den una hora específica en la cual tenés que ir a un centro de votación a votar. Pero una medida de este tipo también puede generar condiciones desiguales, puede afectar desproporcionadamente la participación de las mujeres, por ejemplo. Entonces, para lograr una mayor equidad y una igualdad sustantiva, es importante pensar y planificar políticas públicas que no refuercen las inequidades preexistentes, sino que consideren las necesidades y prioridades específicas de género para intentar romper con los mecanismos que las generaron en un primer lugar. Y tener mujeres y diversidades en puestos de decisión es el primer paso en este sentido. Y pasando entonces al segundo punto, cómo dialoga esta necesidad y este diagnóstico con el ciclo de formulación de políticas públicas, que es el tema que me convoca hoy. Me gustaría arrancar con algo que los politólogos decimos bastante. Nos gusta pensar mucho este proceso de política pública como un modelo secuencial en el que cada instancia se retroalimenta o construye sobre la anterior. Algunos autores le ponen más etapas que otros, pero en definitiva el proceso comienza con la identificación de un problema, después viene la definición de opciones de política para solucionar ese problema, el diseño de la opción que uno selecciona con los objetivos, las metas, los indicadores de éxito, la implementación en cuarto lugar y por último el monitoreo y la evaluación de las acciones de gobierno y los resultados de esa política pública. Transversalizar la perspectiva de género en este sentido significaría incorporar a las identidades como una variable a tener en cuenta en cada etapa del proceso de formulación de política pública. Y para eso hay algunos elementos que son importantes tener en cuenta. En primer lugar, analizar si existen sesgos o brechas de género antes de intervenir, es decir, identificar si en el problema sobre el cual uno quiere trabajar hay un ejercicio desigual de derechos, si hay un acceso distinto a la participación, a la representación, una distribución diferencial de recursos, o si hay valores, normas u otros aspectos culturales que puedan afectar el comportamiento o las trayectorias de género. El objetivo de esto es asegurar que cualquier efecto que discrimine de antemano a comunidades en situación de vulnerabilidad, marginalización, pueda ser removido. Entonces, sé que puede parecer evidente esto, pero en un punto dialoga muchísimo con el tema de la representación que hablaba antes y con la ausencia de mujeres y de diversidades en los puestos de toma de decisión. Si no tenemos personas que tomen decisión, que nos representen, es muy difícil que puedan tener en cuenta también todas las problemáticas y las perspectivas diferentes que podemos tener. Además de esto, es fundamental también pensar el tema de los presupuestos de las políticas con perspectiva de género, tener en cuenta una forma de asignar recursos que considere las asignaciones presupuestarias y si contribuyen a la promoción de la igualdad de género. Ex ante, esto te puede ayudar a asegurar que los fondos públicos se distribuyan de manera justa, al tiempo que también se contribuya a la rendición de cuentas y a la transparencia sobre cómo se gastan los fondos, y después también te permite identificar y etiquetar todas las partidas que tienen incidencia positiva en la disminución de las brechas o detectar las decisiones presupuestarias con impactos negativos. El tercer punto que les mencionaba al principio es el tema de la evidencia. Los datos constituyen insumos esenciales para el diseño de políticas de calidad. Sin embargo, existen pocos datos relevados de forma sistemática que se encuentren desagregados por género. Según datos del Banco Mundial, mientras el 80% más o menos de los países que lo integran producen estadísticas desagregadas sobre mortalidad, participación en el mercado laboral y educación,
menos del 33% hacen lo mismo en relación a la informalidad laboral, al trabajo no pago, a la violencia. Y esta brecha es aún mayor si se quiere desagregar las estadísticas a nivel local. Y es muy importante mejorar el relevamiento de datos desglosados por género para tener diagnósticos sólidos y para poder apoyar la formulación y la implementación de políticas, además después de poder hacer un seguimiento y una evaluación basada en evidencia. Y por último, es importante también buscar que haya equidad y diversidad en el proceso, capacitar a los equipos técnicos que trabajan en estos temas en perspectiva de género, revisar la composición de los equipos de trabajo, cómo son los roles, la asignación de responsabilidades, también comunicar y difundir la evidencia para asegurar un control ciudadano y generar procesos participativos en los que puedan involucrarse les referentes de los distintos sectores que trabajan en la temática con perspectiva de género, de modo tal que se puedan validar y analizar los resultados y los datos y la evidencia. Con esto ya voy terminando, así no saco más tiempo y estoy a disposición para conversar. Tal vez solo agregar una cosa que también va más allá de estos puntos específicos, pero la importancia de la voluntad política sería un quinto punto a tener en cuenta para que la idea de la perspectiva de género no quede como algo que se implementa una única vez en una política o como una idea o un motivo y sea efectivamente implementada y utilizada de forma transversal, con articulación, con coordinación en las distintas esferas de política. Con eso ya cumplo con mis minutos y estoy a disposición para seguir conversando más adelante. Gracias. Ahora me toca presentar a Esteban, a nuestro segundo expositor. Les aclaro que si hay alguna pregunta para Belén, la vamos tomando y al final de todas las exposiciones hacemos las preguntas a cada uno de los disertantes. Voy a presentar al segundo, que es en este caso Esteban Paulón. Esteban es el director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, fue presidente en su momento de la Federación Argentina LGBT y es actual presidente del Comité Ejecutivo de la Red Gay Latino. Asimismo, tuvo también un paso por la gestión pública, fue subsecretario de Políticas de Diversidad Sexual del Gobierno de la provincia de Santa Fe y es activista y disertante en varias instancias académicas de reflexión y de formación sobre temáticas que tengan que ver con diversidad, con niñeces trans y con abordaje de las masculinidades. Para nosotros es muy importante que en este ciclo tengamos un gran peso en las temáticas de género como también de diversidad, así que nos interesa muchísimo poder escucharte, Esteban. Te dejamos con el uso de la palabra y aclaro que siempre somos el papel del verdugo, por si se llegan a cumplir los 15 minutos, somos quienes vamos a ir avisando que ya hay que ir cerrando la idea. Adelante, Esteban. Gracias, Joaquín. ¿Se escucha bien? Creo que sí, perfecto. Gracias, Joaquín, a Josefina, a todo el equipo de la Fundación Haciendo por esta invitación. Casualidades o causalidades del activismo. Estamos dando con la Universidad Nacional de Mar del Plata y la Universidad Nacional del Litoral un seminario sobre infancias y adolescencias trans, no binarias, de género variable, y hoy me tocó con la Corte de Mar del Plata hacer mi módulo sobre políticas públicas para la población trans, así que justo toca mañana hay doble turno de políticas públicas, pero me gustaría hacer algunas reflexiones generales y después obviamente quedaremos a disposición para las preguntas y para escuchar a las otras compañeras. En principio me gustaría plantear un debate que ha sido bastante recurrente en el marco de las políticas públicas que están destinadas a distintos grupos poblacionales, ¿no? Y que tienen que ver con una cierta tensión entre generar una política focalizada o transversalizar una política o una mirada de política pública, y un poco de esto se trata este panel. Y creo que lo primero que tenemos que entender es que estas no son consideraciones contrapuestas. Sin lugar a dudas, la política pública debe ser transversal, debe atravesar a todas las áreas, porque las personas digamos, el objetivo de una política pública en líneas generales y sobre todo las que están destinadas al colectivo LGBTIQ+, o al colectivo feminista, tiene que ver con remover ciertas barreras que existen
para el ejercicio pleno o el acceso a determinados derechos, ¿no? Y esas acciones afirmativas, que son tan importantes, si queremos remover esas barreras, nos tienen que considerar desde una mirada interseccional y multidimensional. O sea, no somos solo mujeres o solo varones, no somos solo gays, lesbianas, bisexuales, trans, personas intersex, sino que somos ciudadanos, ciudadanas, ciudadanes que pretendemos ejercer, somos titulares, queremos ejercer la titularidad de esa ciudadanía, y ejercer esa ciudadanía implica hacerlo en todos los aspectos de nuestra vida social y comunitaria. Entonces, efectivamente es necesaria una política focalizada, porque si no estamos en el organigrama, si no estamos en la raviolera, si no hay nadie que mueva, visibilice y empuje la agenda específica de nuestros temas, siempre dice, los temas de ustedes, del género, de la diversidad, y los tienen, nadie los mueve. Pero una vez allí, una vez habiendo conquistado algún espacio específico, un lugar en la raviolera que nos da visibilidad y existencia en la agenda pública, es importante que esa política pública que vamos a llevar adelante sea transversal para evitar la creación de un gueto, ¿no? A veces yo, en realidad, mi paso más reciente por la gestión pública fue en 2015-2019, a estar a cargo de la Subsecretaría de Políticas de Diversidad Sexual, pero me tocó en el año 2007, 3 años antes de la Ley de Matrimonio Igualitario y 5 años antes de la Ley de Identidad de Género, crear y abrir el primer área municipal y estatal de diversidad sexual en el país, la segunda en América Latina, que fue el área de diversidad sexual del municipio de Rosario, ¿no? La ciudad de Rosario. Yo vengo del socialismo, el socialismo gobernaba en Rosario, gobierna, ¿no? Ya perdimos las últimas elecciones dentro del Frente Progresista, pero tuvimos un gobierno de más de 30 años en la ciudad, y en el año 2007, como consecuencia de activismo, de agenda pública, etcétera, logramos generar la instancia de un área de diversidad, que hoy es una dirección municipal de la diversidad sexual. Y me pasó en esta gestión, que estuve muy poquito tiempo, porque después fui a trabajar a la Cámara de Diputados y Diputadas con la entonces diputada Silvia Burger a Buenos Aires, me pasó que a veces aparecían temáticas y demandas vinculadas a derechos, digamos, que otras poblaciones también tienen demandas o necesidades, y la presunción de que la persona que venía a demandar ese derecho podía pertenecer al colectivo LGBTIQ+, era, mandáselo a Paulón, que ahí tienen la oficina de la diversidad. Sea un tema de vivienda, sea un tema de educación, sea un tema de salud, sea un tema alimentario. Entonces, a veces esa primer política focalizada es necesaria para tener existencia en el Estado, pero tenemos que lograr que eso madure hacia una política efectivamente transversal. Que no quiere decir crear cargos en todos los ministerios para que alguien hable de género y diversidad en cada ministerio. Por eso también, y creo que es un tema que hoy, una problemática que hoy enfrenta el gobierno nacional, eso termina generando un loteo, ¿no? Cada ministerio responde a una línea política, cada línea política tiene su espacio de referencia de diversidad sexual, y entonces tenemos varios lotes, 10, 12, 15, 20 lotes de áreas de diversidad en distintos ministerios. Lo que tenemos que lograr es un área específica que lidere y proponga la estrategia y la agenda de la política pública, ¿no? Y que ese liderazgo legitimado y reconocido en todas las otras áreas del gobierno permita avanzar en políticas públicas concretas, y ahora voy a compartir algunos ejemplos y algunas buenas prácticas que me parece que ilustran un poco eso. Pero bueno, dicho esto, digamos, de esa tensión existente en las políticas públicas entre lo focalizado y lo transversal, que no es una contradicción, sino que ha de ser complementario y tiene que ir en un mismo sentido, también quería agregar 2 consideraciones generales que son muy importantes. Primero, existe una enorme brecha entre la igualdad legal y la igualdad real. Nosotros en Argentina tenemos un gran marco de política pública legislativa en el Congreso, desde el año 2010 que se aprueba, al menos en términos de población LGBTIQ+, en el año 2010 se aprueba la Ley de Matrimonio Igualitario, después de ella viene en el 2012 la Ley de Identidad de Género, después viene la Ley de Salud Mental que despatologiza
a las orientaciones sexuales e identidades de género. Luego viene la incorporación de un agravante por orientación sexual e identidad de género en el Código Penal, en el artículo 80, cuando se incorpora la figura del femicidio. El nuevo Código Civil y Comercial recoge parte de las demandas del colectivo LGBTIQ+, y de los colectivos feministas, generando incluso nuevas instituciones como la Unión Convivencial. Digo, tenemos acumulación previo a eso, antes de las leyes, Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Protección Integral a la Infancia. Digo, tenemos un marco jurídico muy vasto. Diría que creo que Argentina debe ser uno de los países que más leyes tiene. Tenemos 27.000 leyes. A veces no sabemos de qué tratan muchas de ellas, ¿no? Y recuerdo cuando trabajé en el Congreso un día con Silvia Burger, charlando, acordamos presentar un proyecto de ley para que se cumpla una ley, que era la de la designación del defensor o defensora de niños y niñas, que se acaba de designar. Y estamos hablando del año 2009. O sea, en el año 2009 presentamos un proyecto de ley que indicaba que el Ejecutivo tenía que iniciar el proceso de nominación del defensor o defensora. Tenemos a veces esas particularidades, ¿no? Que nos parece que por expresarlo en una ley esto se va a resolver, y no se resolvió antes, y volvemos a expresarlo en otra ley, y dos leyes sobre lo mismo se supone que tienen que generar un efecto que dé un resultado concreto, ¿no? Y no es así, porque sobre todo en temas que tienen que ver con derechos, en temas que tienen que ver con una cosmovisión y con una concepción de la sociedad, las leyes son muy importantes, pero no son condición suficiente, son condición necesaria y son herramientas, ¿no? La ley de matrimonio igualitario nos ha otorgado un paquete de derechos muy importante, pero el aporte más importante de la ley de matrimonio igualitario es el ejercicio que durante 10 años ha hecho nuestro colectivo y que nos ha dado visibilidad y existencia social, y que ha educado a toda una generación nativo igualitaria en los valores de la igualdad. En que en este país de hace 10 años, niños, niñas, adolescentes, hoy desde los 3, 4, 5, 6 años, cuando inician su proceso más fuerte en cuanto a socialización, aprenden que existe el matrimonio igualitario, aprenden que dos personas del mismo sexo se pueden casar, y tal vez aprenden que entonces no está tan mal que alguien sea gay, lesbiano, bisexual, ¿no? Y lo mismo pasa con la ley de identidad de género. Lo que seguro no logran esas leyes es que ese documento que nos otorga la ley de identidad de género se transforme mañana en una oportunidad laboral, en una situación de que no me excluyan de mi casa, en el acceso concreto a la salud, o en una posibilidad de terminar la escuela. Ni el matrimonio igualitario, esa libreta del mismo color que tenemos, que nos inscribe en el mismo libro, que nos otorga los mismos derechos, tampoco hace automáticamente que podamos ir de la mano con nuestra pareja y estemos libres de que alguien pase y nos grite puto, tortillera, maricón, trolo, porque efectivamente, como dice un amigo, conquistamos el derecho al matrimonio y seguimos luchando por el derecho al noviazgo. Entonces, las leyes son herramientas, las leyes son importantes, pero esa brecha que existe entre la igualdad legal y la igualdad real se recorre con políticas públicas, con acciones afirmativas que tienen que tener necesariamente esta focalidad y esta transversalidad que les planteaba anteriormente. Otro tema también que me parece importante en relación a las políticas públicas, muchos y muchas de ustedes seguramente son gestores o craneadoras, gestoras de políticas públicas, desde consejos municipales, desde ejecutivos, desde bancas legislativas. La voluntad política en política pública tiene un nombre y se llama presupuesto. Que no les digan que el mundo cambiará por nuestra sola intensidad de pensamiento de que va a cambiar. Para que cambie hay que empujar, y esas acciones afirmativas requieren presupuesto. Algunas cuestiones que pasan cuando viene alguien decisor, un gobernador, intendente, dice, vamos a crear un área específica de mujeres, o vamos a crear un área específica para la diversidad sexual, para el colectivo LGBTIQ+. Perfecto. Ah, no, bueno, pero no me pidas presupuesto. ¿Cómo? ¿Pero y cómo hago? No, bueno, ahí yo ya tengo ahora, hay un área, pago un sueldo, tengo un funcionario o funcionaria, y esto mágicamente debería hacer que el arco iris brille sobre toda mi ciudad, mi municipio, mi provincia o la nación. Y no, los cambios sociales, los cambios culturales, las políticas públicas implican presupuesto. Capacitar a un equipo de salud para que las personas trans puedan acceder en mejores condiciones requiere presupuesto. Capacitar equipos de educación con relevo de cargo,
para la educación sexual integral requiere presupuesto, no alcanza solamente con la voluntad de los y las docentes que ponen toda la voluntad que pueden, pero que llega un momento que tienen un límite, porque si estás corrigiendo, dando clase, docente taxi, vas a 5 escuelas porque tenés 30 cargos divididos, y encima tenés que buscarte el tiempo para, fuera de tu horario laboral, capacitarte para la educación sexual integral, y como que se va limitando la posibilidad de que eso efectivamente llegue. Un programa de vivienda requiere presupuesto, el cupo laboral trans requiere presupuesto. Entonces, una campaña de concientización, de educación, para modificar, apoyar una actividad cultural, todo eso requiere presupuesto. Entonces, la voluntad es importante, pero a la voluntad de acompañarla, y hay que poder decírselo a nuestros compañeros, compañeras y compañeros cuando tienen la virome en la mano, que es importante que algo de lo que firmen sea parte de presupuesto para que podamos implementar nuestras políticas públicas. Algunas características que me parece importante que tienen que tener las políticas públicas en general, pero que creo que cobran especial relevancia en materia del colectivo LGBTIQ+, algunas, lo decía, ¿no? Lo de presupuesto, lo de la integralidad, esta idea de un área específica que conduzca y que lidere la estrategia, pero un área específica que pueda trabajar con todos los ministerios o con todas las áreas, independientemente de que estos tengan o no áreas de diversidad sexual. Nosotros, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, con el Ministerio de Educación, hicimos algunas acciones muy interesantes. Una de ellas era un protocolo para el reconocimiento del artículo de trato digno de la Ley de Identidad de Género en los ámbitos escolares. Ustedes saben, la Ley de Identidad de Género es muy buena, pero requiere la autorización de los padres para las personas menores. Esa autorización a veces no se da, porque hay padres que no están de acuerdo, quizá la mayor exclusión comienza en el hogar, entonces también ahí en el hogar es más complejo conseguir esa autorización. Entonces se pensó un protocolo para que las personas trans pudieran transitar por las escuelas. O en el Ministerio de Salud, que tampoco tenía área de diversidad sexual de la salud, pero con los programas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, se logró capacitar equipos quirúrgicos que hicieron más de 145 operaciones en 5 años, más de 60 servicios de terapia hormonal a lo largo y a lo ancho de la provincia de Santa Fe. Es decir, trabajar para plantear esta agenda en cada área y empujar para que cada ministerio y cada área movilice recursos. Eso es la integralidad. No que el gueto LGBT se haga cargo de lo LGBT o LGBTIQ+, sino que el área LGBTIQ+, pueda movilizar recursos que son, porque los recursos del Ministerio de Trabajo son para todos los ciudadanos y ciudadanas, también para los LGBTIQ+. Y los recursos del Ministerio de Salud son para todos los ciudadanos y ciudadanas. Y si tenemos una prótesis de cadera, también tenemos que poder tener fondos para una prótesis, para un implante mamario, de acuerdo a lo que indica la Ley de Identidad de Género. También, obviamente, aparte de esta integralidad y de la transversalidad de las políticas, me parece importante destacar la participación de los colectivos en el diseño, en la implementación y en el monitoreo. Hay una larga historia de decepción y desencuentro entre las políticas públicas y los colectivos vulnerados en derechos. Para el colectivo LGBTIQ+, el Estado muchas veces fue la enfermera que no te atendía y te cerraba la puerta porque no reconocía tu identidad de género, o el hospital al cual llegaba una persona gay en la época más trágica del VIH a morir porque no había podido llegar antes. También la cara del Estado fueron escuelas que nos expulsaron y no reconocieron nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, que nos dijeron no te comportes como maricón, no seas tortillera, y nos fueron expulsando de a poco de esos espacios. Entonces hay una tarea que realizar con la política pública que es reencontrar ese espacio de trabajo en común entre los colectivos sociales, la sociedad civil y las instituciones estatales, ¿no? Esto se ve más claramente en la población trans, que sin lugar a dudas es la más vulnerada, la más discriminada, la más marginalizada, pero también lo vemos en las otras identidades de nuestro colectivo. Entonces, la participación del colectivo, implicar al colectivo en el diseño, implementación y monitoreo de las políticas públicas es central, ahí voy redondeando, para lograr esta mancomunión en la política pública. Y por último, estar dispuesto a asumir el costo político. Cuando a nosotros, nosotras como militantes nos convocan a la gestión pública, tenemos que tener claro que vamos a ir a otra forma de activismo de alguna manera, porque instalar estas temáticas dentro del Estado tienen que ver con
patear estructuras, modificar estructuras, y eso muchas veces molesta. Entonces, tenemos que, tal vez nos convocan para decir, tengo un gay, una lesbiana, una trans, acá la tengo, tiene un cargo, banderita de la diversidad. Bueno, tenemos que ser un poquito molestos, tenemos que buscar el acompañamiento del colectivo para que esa molestia tenga músculo, tenga fuerza, esté tonificada, y tenemos que estar dispuestos a pagar costos políticos, porque no queremos ser el parachoque entre las demandas de la sociedad civil y las posibilidades del Estado, sino que tenemos que ser una correa de transmisión para que esas demandas, con las limitaciones que el Estado tiene, pero sin lugar a duda con un rumbo correcto, se transformen en una realidad. Bueno, perfecto, muchas gracias Esteban, súper entendible, y bueno, destacar esto, la importancia obviamente de traer todos estos temas a un conversatorio sobre género, y no desconocer que también hay que trabajar desde esta perspectiva, así que estuvo muy bueno, muy interesante, muchas gracias. Seguimos, bueno, para seguir un poco con el cronograma, voy a presentar a Alejandra Martínez, que va a estar acompañada por Nicolás Navarro. Bueno, Alejandra, presidenta del Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que tiene un cargo con rango ministerial de la provincia de Jujuy, trabaja en el organismo, o sea, es un organismo que depende del primer Centro de Atención Integral de la Diversidad Argentina. Fue concejala, diputada provincial y diputada de la Nación, donde presidió la Comisión de la Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. Su panel tiene el nombre Experiencia del Centro de Atención Integral de Diversidad de Jujuy. Así que, bueno, les damos la bienvenida a ambos y les dejamos la palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto enorme poder conversar con ustedes. Estuve escuchando con mucha atención las ponencias tanto de Belén como de Esteban, y por supuesto me da un gran gusto también estar en esta reunión con José Mendoza. Nos tocó dar algunas luchas juntas en la Cámara de Diputados de la Nación y bueno, lograr avances que creo que son muy significativos en materia de género y diversidad, de infancia, en todo el país. Y quiero destacar que conseguimos la ley Micaela, que conseguimos Brisa, la quita de la responsabilidad parental a los femicidas, que avanzamos en que el abuso sexual infantil fuera un delito de instancia pública. Nos tocó conversar en muchas oportunidades con Emilio Monzó, para pedirle que no haya, por favor, ninguna apelación respecto de esta solicitud que hacen las organizaciones de infancia por la deuda que se encontraba pendiente respecto del defensor del niño, y así fue, y se consiguió, y se pudo avanzar. La verdad que es una gran alegría contar con esa figura sufragante de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, contar que hay deudas, por supuesto, con IBE, por ejemplo, una gran batalla, una discusión muy importante. Les diría que fue la discusión más importante desde la vuelta a la democracia en cuanto a debate. Perdón, Alejandra. Si no mejora, le voy a dar la palabra a Nico y luego al final, en todo caso, hago un saludo. A ver, no mejora. Así que voy a salir e ingresar nuevamente. Muy bien. Muchísimo perfecto. mejor. Ahí estamos perfectos. Bueno, lo que les decía, digo, me da una gran satisfacción las luchas que pudimos llevar adelante con José. Y digo José, pero en realidad creo que lo más importante que hubo fue la construcción interpartidaria, transversal, que dio como resultado la posibilidad de conseguir leyes trascendentes. La paridad de género, por ejemplo, ley Micaela, ley Brisa, la quita de la responsabilidad parental a los femicidas, haber logrado esa reforma al Código Penal para que el delito de abuso sexual infantil fuera un delito de instancia pública, la ley de víctimas de delito, en fin, digo, pudimos dar pasos importantes porque estuvimos trabajando, como hace un momento mencionó Esteban,
de una gran necesidad, de forma transversal. No hay alguien que pueda decir, ni este partido, ni estas personas, tiene que ser realmente una construcción colectiva, una construcción plural. Y por ello creo que lo pudimos lograr. El 10 de diciembre, o el 9 en realidad de diciembre del año pasado, terminó mi cargo en la Cámara de Diputados de la Nación. Me volví con, digamos, con el pensamiento de que queda una agenda pendiente muy significativa, entre ellos la ratificación de la Convención contra la Discriminación. Es una deuda pendiente, educación sexual integral, la reforma que asegure en cada rincón y en todos los establecimientos de todos los niveles y de cualquier tipo de relación con el estado de cada una de las escuelas, se debe brindar acabadamente esta ley. Esta educación sexual integral es clave para todo el país como una manera de prevenir el abuso sexual infantil, para incluir la perspectiva de género. Son mecanismos y herramientas de prevención que de verdad son elementales para prevenir también el embarazo no intencional. De manera tal que siento que allí, como en el tema de IVE, que también es otra deuda, siento que lo que hubo en el país, la habilitación de ese debate que fue histórico, más de 738 personas dando sus posiciones, gente de la academia, de las organizaciones de la sociedad civil, una discusión robusta en la Cámara de Diputados, y luego, por supuesto, imaginen ustedes en provincia como Jujuy, como las provincias del norte, el hostigamiento se hizo sentir muy fuerte, muy fuerte. La Iglesia reaccionó en forma temperamental, visceral, y hubo como una gran persecución. No me arrepiento, la historia nos puso ahí en ese momento, y creo que dimos los pasos que teníamos que dar, y siento que allí hay mucho más por hacer todavía. Así que digo, ya de vuelta en mi tierra, en la tierra de la Pachamama, con una cosmovisión andina muy importante que nos enorgullece. Tuve una designación, que es la de presidir el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género, que tiene, como se ha mencionado, rango ministerial. Y lo del rango ministerial tiene importancia, porque esa participación en las reuniones de gabinete te da la posibilidad de transversalizar las políticas, conversar sobre cada una de las cuestiones, y no participar como un compartimento estanco. Y por ese motivo es que comenzamos a hablar de la temática, comenzamos a reunirnos con las organizaciones de la sociedad civil, de los colectivos LGBTIQA+, y a coincidir en la necesidad de que hubiera un espacio que pudiera realizar esa transversalización, pero que le pusiera el enfoque territorial y la mirada interseccional imprescindible. Y por ese motivo, con fundaciones como Damas de Hierro, comenzamos esa tarea, y recuerdo muy bien que hubo un hecho que nos marcó y también nos determinó. Las chicas de la asociación civil decidieron crear un espacio que fuera libre de violencias, libre de discriminación. Un espacio donde reunirse, nos invitaron y lo hicieron público. No pasaron ni minutos siquiera cuando comenzaron las reacciones de discriminación, de agresión, de violencia, que se transformaban en verdaderamente interminables. Y nos comentaron de la situación, las vimos también y decidimos que no lo íbamos a dejar pasar, que no íbamos a dejar pasar nunca más una situación de esa naturaleza. Y nos fuimos inmediatamente, no encontrando la comisión de un delito, pero sí está contemplado dentro de nuestro código contravencional estas actitudes discriminatorias, por lo que fuimos entonces al juzgado contravencional, acompañamos y con una abogada de nuestro consejo
y se hizo esa primera denuncia. Posteriormente decidimos que había que crear un ámbito en donde no solamente pasara lo que venía ocurriendo ya por decisión del gobernador Gerardo Morales, que había creado una Secretaría de Paridad, luego 12 centros de atención integral a las mujeres en situación de violencia, con equipos interdisciplinarios, sino que también pudiera, aparte de realizar todo un trabajo de sensibilización, talleres de capacitación, que pudiéramos ir por mucho más. Y se creó entonces el Centro de Atención Integral a las Personas de la Diversidad. Esto tuvo por intención, y siento que vamos dando pasos firmes, todo lo que tiene que ver con la sensibilización y capacitación también, pero nos dábamos cuenta que había problemas en los cambios registrales, sobre todo en el tema de las niñeces trans. Y allí sentimos que teníamos que acompañar. Y entonces, pero sentíamos también que la familia necesitaba apoyo. Y que en los cambios, en los procesos de hormonización y en las intervenciones quirúrgicas, también surgía otra necesidad de acompañamiento, de contención, y que era imprescindible. Y entonces dijimos, nos hace falta más todavía, y tenemos que incluir un equipo interdisciplinario. Y tiene que haber alguien que de verdad sepa, entienda, comprenda lo que vive cada persona del colectivo. Y por ese motivo, con una gran trayectoria, venía trabajando Nicolás Navarro, y es el titular de este centro, y trabaja con un enorme compromiso. Pudimos incorporar otro equipo, abogadas, y llevamos adelante no solamente la asistencia en lo que tiene que ver con lo alimentario, sino que en esto también que he mencionado, hormonización, intervenciones quirúrgicas, cambios registrales. Nos tocó presentarnos también en el penal. En una oportunidad nos dicen, Alejandra, hay una mujer trans en el penal de varones. Y es una locura. Se están realmente vulnerando derechos. Esto no puede pasar. Nos fuimos al penal, la policía, la gente del servicio penitenciario nos decía, díganos ustedes qué hacer, no sabemos, y de verdad que tenemos toda la voluntad de aprender. Le decimos, bueno, en principio, esta mujer trans no puede estar en este lugar. Y nos dice, pero lo que pasa es que no es una decisión que pase por nosotros, pasa por la justicia. Y la verdad es que tenía mucha razón. Por supuesto, apelamos rápidamente al Poder Judicial, se hizo el cambio, se la trasladó al penal de mujeres, y posteriormente incidimos también en una serie de cuestiones. Al tiempo recobró su libertad, ya tiene el cambio registral, y eso me parece que es seguir avanzando. Y por otro lado, hace exactamente 19 días se sancionó la ley 6186 en la provincia de Jujuy, en donde no solamente habla de la emergencia de las mujeres en situación por violencia de género, sino también menciona al colectivo LGBTIQA+, para poder contemplar en toda su integralidad la situación de las personas del colectivo. Y vamos a crear otros centros, lo haremos progresivamente, de la naturaleza que he comentado. Tenemos pensado contar al menos con un dispositivo, con un refugio para personas del colectivo. Pero, mientras tanto, estamos trabajando y estamos ya refugiando en hoteles, como lo hacemos también con mujeres en situación de violencia, cuando nuestros refugios no son suficientes. Pensamos que la asistencia económica era elemental, está contemplada en la ley y estamos procediendo de esta manera también como subsidios para cubrir las necesidades que tienen que ver con las cuestiones de violencia. Trabajando con el Ministerio de la Producción en la inclusión laboral, que es más amplia que el cupo trans, pero que creemos como imprescindible. Y una última cuestión, el acceso a la vivienda. Siento que ahí radica uno de los grandes problemas que tiene la gente del colectivo. Justamente en un espacio adecuado, ausente,
es allí donde encuentran una serie de consecuencias. Así que también está contemplado dentro de la ley el acceso a la vivienda y lo planteamos como un acceso prioritario en los programas a mujeres y personas del colectivo LGBTQIA+. Y, bueno, digo, hay un gran desafío por delante, ¿no? Le estamos solicitando a cada uno de los ministerios poder trabajar en forma transversal con el Ministerio de Salud. Tenemos reuniones periódicas, semanales, para poder analizar directamente, caso a caso, los problemas complejos que se nos presentan. Y ahora, si me permiten, yo quiero cederle por unos minutos la palabra a Nico Navarro para que comente algo más del trabajo cotidiano desde el Centro de Atención Integral de la Diversidad. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, comentarles un poco más del Centro de Atención Integral a la Diversidad. Recién Alejandra iba comentando cómo se fue dando el tema del proyecto, ¿no? Nos pasó esa situación y automáticamente empezamos a avanzar en el tema de justicia, pero ¿qué nos pasaba? Que como en todas las provincias hay colegios de abogados donde nos decían, pero no pueden intervenir porque tienen que cobrar los abogados, les están quitando trabajo a los abogados. Entonces fue todo un gran trabajo el que se hizo con Alejandro cuando le planteamos específicamente crear el centro y dijo sí de inmediato. Ahí nomás es que hemos armado el proyecto y el proyecto por ahí, para comentarles cuáles eran los objetivos iniciales, porque se lanzó el centro en 16 de marzo cuando empezábamos la pandemia y los objetivos quedaron chicos a todo lo que se tuvo que terminar abordando. El objetivo del centro era brindar un espacio de atención y de acompañamiento psicológico, social, asesoramiento jurídico y patrocinar, porque esa es una de las situaciones que tenemos. Se le dice a la persona, anda a hacer la denuncia cuando tenés la vulneración del derecho. Sí, ahora, ¿todas las personas tienen el dinero para acceder a un abogado para que los pueda patrocinar y continuar con la situación? Y la realidad es que no. Entonces, es necesario que podamos garantizar el acceso de las personas a la justicia. Ese fue uno de los motivos por los cuales tenía como objetivo el centro de atención. Específicamente estaba enfocado en la violencia y o discriminación por identidad, expresión, orientación sexual y sexo, ¿sí? Como también acompañar en la construcción del mismo o de la misma, ¿no? Porque hay personas que necesitan tener un acompañamiento y es más, necesitan que trabajemos con la familia muchas veces para que la familia pueda desarmar esas matrices del aprendizaje que vinieron heredando y que fueron aprendiendo a lo largo del tiempo que terminan estigmatizando y vulnerando los derechos. Entonces, en ese marco, el centro trabaja en el fortalecimiento y el empoderamiento de las personas, no solamente con sus derechos, sino también con el exigir el cumplimiento de los mismos, debido a que, como comentaba Alejandra, articulamos con todos los ministerios. Y esto incluye de que, por ejemplo, la persona a la que no se le respetó la identidad en el centro de salud del barrio El Chingo pueda venir y denunciarlo. Y que no por eso después reciba una persecución, sino es que debemos, como agentes del Estado, garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas. Y siempre yo hago hincapié en el artículo número 12 de la Ley de Identidad de Género nacional y provincial, que la adhesión la tenemos también con 6.178, que nos da la obligación de respetar. Porque acá se generaba una gran problemática con todas las instituciones, con educación, con salud, con desarrollo humano, porque decían, sí, pero si las personas quieren ser llamadas, por ejemplo, de tal manera, y que hagan el cambio registral, no es una obligación.
Es un derecho y la persona lo puede hacer cuando lo desee o cuando se sienta lista. En este marco es que el Centro de Atención Integral a la Diversidad ha funcionado como denunciante, como querellante, como articulador, como garantizador de derechos, lo que nos ha impulsado también a que podamos, debido a toda la demanda que hemos tenido y a la recaudación de datos, ahí voy terminando, y a la recaudación de datos, poder implementar y modificar políticas públicas que les hacía falta tener perspectiva de derecho y específicamente un enfoque con la diversidad. En ese marco, yo siempre termino diciendo una frase que tiene que ver con que todos, todas y todes debemos aportar a una sociedad más justa e igualitaria. Y también tenemos que hacer mea culpa, y esto siempre lo agrego, porque todas las personas somos parte de esta sociedad donde no nos estamos dando cuenta, pero generamos la discriminación intrapersonal, que en su máxima expresión es el suicidio. No podemos permitir como sociedad, por no saber escuchar, por no saber brindar una mano, un abrazo o contención a una persona, que sigan personas del colectivo dejando su vida por este flagelo que es la discriminación y la vulneración de derechos. En este marco, celebro este espacio que brinda la Fundación y decirles que construyamos todos, todas y todes una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva, pero que no sea legal, que sea real, porque una orientación sexual, una identidad de género, una expresión de género o un sexo no se tiene que traducir más en nuestra sociedad en una vida de violencia, de discriminación e incluso dejar de vivir. Aportemos a que nos podamos desarrollar libremente. ¿Sí? Muchísimas gracias por el espacio y la participación. Y bueno, con Alejandra estamos a disposición de todo lo que necesiten. Perdón, no podía conectarme nuevamente. Bueno, por último vamos a tenerla a Paloma Carignani. Ella nos va a pasar ahora un video que ahora les va a comentar un poco más. El panel se llama Usos y apropiación del espacio público con perspectiva de género. Paloma es arquitecta de la UBA, docente también ahí, y también se está maestrando en estudios urbanos en América Latina. Participó de distintas actividades de extensión que tiene que ver con todos los estudios urbanos. Es becada por la UBA para el curso de posgrado de Ciudades Inteligentes de la Unión Iberoamericana de Universidades, que es dictado por la Universidad de Barcelona, y participa de proyectos de investigación sobre arquitectura, educación y género. Así que, Paloma. Gracias, Julieta. Gracias a la Fundación por la invitación. Como decía Julieta, estoy en parte en representación de la Cátedra Diseño y Estudios de Género que dirige Griselda Flesler en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. También entiendo que se me convoca porque tengo una participación en el desarrollo de la actualización del Plan Urbano Ambiental que está encarando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como asesora técnica, y me parecieron muy interesantes los comentarios de las personas que me antecedieron en esta exposición. Lo que a mí me gustaba un poco traer a colación por mi formación y por los estudios que desarrolla la cátedra y que estoy desarrollando en la maestría, es que empecemos a reflexionar sobre cómo se hace ciudad, quiénes hacen las ciudades, quiénes tienen derecho a disfrutar de las ciudades, o como decía Oxlack, quién se merecen las ciudades. Y en esta materia de la facultad, que es teórico-práctica, que se da de manera interdisciplinar para todas las carreras de la Facultad de Arquitectura, que son 7, se propone reflexionar sobre cómo las proyecciones de género tienen un impacto en los procesos de diseño, en los usos y en las lecturas de los objetos, pero también de los espacios sociales.
se sostiene fuertemente que nada de lo que se diseña, espacios, productos, símbolos o servicios, es neutral en cuanto al género. Cuando hablamos de violencia simbólica, que lo hicieron muy bien quienes me antecedieron, económica, psicológica, hablamos de producción y reproducción de estereotipos. Por eso es importante entender a la arquitectura, al urbanismo y a los diseños como constructoras de patrones socioculturales. En tal sentido, lo que busca la materia es generar nuevas miradas que contribuyan a la construcción de un pensamiento proyectual local, situado, inclusivo y diverso. Eso es lo que entendemos como diseño de políticas públicas, como diseño de urbanismo, con perspectiva de género. Desde hace muchas décadas los estudios de género empezaron a discutir los modos de construcción del conocimiento en distintas disciplinas. Sin embargo, esta perspectiva ha estado escasamente presente en lo que es la enseñanza del proyecto. Y cuando hablamos de feminismos no podemos dejar de reconocer el carácter proactivo, propositivo que tienen los feminismos. No solamente una crítica, ni en nuestro caso no tiene mucho que ver con la visibilización de las mujeres o las diversidades en la historia de la arquitectura, en la historia del urbanismo, sino como empezar a pensar de manera interseccional, de manera diversa e inclusiva. La integración de la perspectiva de género en la facultad, como ya les dije, una de las personas que la introdujo y la viene investigando en la facultad, en FADU, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, es la titular de cátedra Gisela Flesler, quien también es quien dirige la unidad de género que lleva a cargo el protocolo para la intervención y prevención de violencias por discriminación sexual o de género que desarrolló la UBA dentro de la universidad. Y bueno, la integración de la perspectiva de género en el campo puramente del proyecto permite tener herramientas teóricas adecuadas para entender de manera crítica cómo se conforman los estereotipos de género, cómo se replican, y poder entender un montón de jerarquías históricas que tienen una simetría en acceso a los derechos, un poco lo que decían las personas que me antecedieron, y cómo esa simetría va construyendo patrones que determinan qué es lo normal y qué es lo objeto, qué es lo femenino y qué es lo feminado. Los diseños expresan características de la sociedad porque forman parte de una cultura material y visual. Eso es muy importante y en mi caso me interesa conformar estos paneles que discuten políticas públicas desde mi formación como arquitecta. Por lo tanto, todo esto merece un análisis particular que articule la producción con las relaciones sociales, o sea, la producción de diseños con las relaciones sociales. Entonces, lo que se plantea desde la materia, que se creó en el 2017 y que ya lleva en su haber más de 1.200 estudiantes de la facultad de las distintas carreras, poder generarles a ellos una lectura crítica, como entendiendo el diseño como una práctica cultural, sin dejar de lado el carácter propositivo que tiene la formación en los feminismos. Para eso a mí me parecía interesante traerles que me parece una virtud de este contexto en el que estamos viviendo, el de poder tener personas que por ahí tienen agendas muy ocupadas o que están o que tienen otras prioridades en algunos momentos. En este caso, Gisela está muy comprometida con un tema de su desarrollo académico, y cuando a mí me invitan a este panel me parecía importante que cuenten con sus palabras. Por eso ahora Julieta les va le va a proyectar un video, que es un breve fragmento de una teórica que reciben quienes estudian en FADU, quienes nos acompañan en diseño y estudios de género. Julieta, cuando quieras. Dale, les aviso por las dudas que el video dura más o menos 7 minutos para que todos lo tengan presente. Perdón que no lo aclaré yo. No, no pasa nada.
En este apartado vamos a presentar algunas líneas de cómo desde los feminismos y los estudios de género se ha abordado el campo proyectual. En principio, plantear una postura o digamos, un doble enfoque que entiendo es pertinente antes de meternos de lleno en la especificidad del tema, y lo planteo porque me parece que en todo caso, más que tomar una postura, quizás lo interesante sea pararse justamente en el borde y hacer equilibrio entre estos dos enfoques. Luego voy a describir algunas características de cómo piensan el urbanismo feminista y la geografía feminista al espacio y sobre todo al espacio urbano, y finalmente desde los estudios queer, una mirada que pone foco en los procesos de apropiación del entorno construido y cómo esos procesos de apropiación pueden ser discutidos o desviados. Entonces, para empezar, quería plantear este dilema o estas dos posturas que había mencionado antes. Por un lado, plantear una idea de que estas disciplinas, en la arquitectura, el urbanismo, los diseños, construyen espacio porque son las disciplinas responsables de organizar los cuerpos en el espacio. Es decir, quien proyecta, quien diseña una ciudad, un espacio, una plaza, lo que está haciendo es diseñando el comportamiento de los cuerpos en el espacio. Y claramente esta postura lo que hace es centrarse en lo que sería el orden de la producción, ¿no? Echa mucha luz y pone foco en ese poder o esa capacidad que tendría quien proyecta. Como ejemplo, digamos, contemporáneo, podríamos pensar en quienes están diseñando las gráficas y ciertas objetualidades en el espacio urbano en el contexto de la pandemia para garantizar el distanciamiento físico, que las personas hagan determinados recorridos, se detengan, se paren respetando cierta distancia. Empiezan a aparecer huellas en el espacio urbano que lo que harían es, de alguna manera, intentar organizar los cuerpos en el espacio. Esto es un ejemplo bien literal, bien concreto, porque ese es el objetivo concreto, pero en realidad estaría siempre presente esta idea cuando se diseña algún espacio en la ciudad. Esa es entonces una de las posturas, y por otro lado podemos pensar una segunda que es, a mi entender, quizás más compleja y matiza un poco esta idea tan directa y ¿no? Que lo que yo diseño va a provocar determinados comportamientos, y que se sitúa desde lo que podríamos llamar los espacios de recepción y de circulación de esa producción, ¿no? O como puede pensar Michel Desserteau, las producciones, que son producciones desde lo que podríamos llamar los usuarios, de esa gran producción que es la producción institucional o la producción del saber, que sería patrimonio de aquellos que diseñan, ¿no? O de aquellas que diseñan. Justamente Desserteau va a decir, el espacio es un lugar practicado.
De esta forma, la calle geométricamente definida por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Es decir, no es el diseño del espacio el que organiza los cuerpos y da sentido al espacio, sino que los cuerpos construyen el espacio, lo significan, le dan sentido. Ahí es interesante entonces pensar en esos usos y apropiaciones, y ya no importaría tanto lo que, digamos, lo que se diseña, ¿no? Sino sus usos. Entonces existe esta primera tensión, que yo decía que por ahí es interesante pararse un poco haciendo equilibrio, entre lo proyectado y sus prácticas. ¿Cómo es? El sentido está dado cuando el espacio, el experto, perdón, lo proyecta, cuando, digamos, en esa instancia de producción con mayúsculas, o el espacio cobra sentido en los usos del mismo. Se despliega una tensión entre los expertos y los inexpertos, o las expertas y las inexpertas, que en definitiva discute las relaciones de poder. Y eso siempre le interesa a los feminismos, discutir las relaciones de poder, y por eso me parecía que era interesante plantear este primer problema en un inicio de nuestra conversación. Bueno, gracias Julieta. La charla de Griselda sigue, es larga, piénsenla como en el contexto de lo que nosotros damos como una materia teórica práctica. En la facultad esto después se traduce en un taller con intercambio y con el aporte de los estudiantes y las estudiantas. Espero que también se traduzca después con sus preguntas y con el intercambio en el panel. Sobre lo que nos dejó, lo que comentaba Griselda y un poco lo que les comentaba antes, es importante entonces repensar este paradigma de la construcción de políticas públicas urbanas en relación a los cuerpos que están habilitados a desarrollar el espacio, a quienes pensamos cuando pensamos como usuarias y usuarios de la ciudad, qué modelos construimos en relación de ese ideal neutral o universal, comprendiendo los tiempos, los desarrollos, la sostenibilidad, que cuanto más espacio público, creo que eso se puso en relieve durante la pandemia, que cuanto más espacio público tengamos controlado, cuidado y respetado por la ciudadanía toda, vamos a desarrollar mejor nuestras propiedades del uso del suelo y apropiación de los espacios, y entendiendo que en esas apropiaciones de los espacios hay intervenciones que intentan hackear muchas veces la idea original que habían tenido expertas y expertos sobre ese lugar. Mucho daño le han hecho a la ciudad los planteos que dividían en esferas entre lo público y lo privado, y que entendían que había sectores de la ciudad que debían desarrollarse para lo público y sectores que debían desarrollarse para lo privado, generando un montón de binarismos que hoy en día padecemos. En mi caso, cuando tenía que ir a Ciudad Universitaria, por lo general es un colectivo muy largo, sin subte, y eso es parte de haber entendido a la Ciudad Universitaria como un páramo lejano de la actividad productiva de la ciudad. No es menor las carreras que se desarrollan ahí en relación a otras carreras, pero como les decía Griselda, en la lectura de los espacios urbanos hay una lectura de los usos y hay una lectura de las relaciones de poder, de quienes establecen las prioridades a la hora de intervenir en las ciudades. No puedo estar ajena a la situación de déficit habitacional que se puso en evidencia en los últimos días de la pandemia. Eso también es una cuestión a tomar en cuenta desde la perspectiva de género. Un poco creo que lo planteaba Alejandra, la asignación de las viviendas sociales tiene que tener una perspectiva de género, y creo que lo decía también muy bien Esteban, que la transversalidad de la perspectiva de género en las políticas públicas tiene que ser una decisión de hecho y tiene que tener una correlación con el presupuesto que
que necesitan estas temáticas y que no tiene que ver solamente con levantar banderas de colectivos emergentes que están logrando visibilizar sus luchas, sino con una construcción de una sociedad más inclusiva para todas, todes y todos. Muchas gracias.